el invitado de la semana, el ingeniero Eury Andújar, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Bienvenido a Entre Dos, ingeniero. Muchas gracias a ti, también a Rosa, por la gentil invitación. Eury, pero esto ha sido maravilloso tenerte con nosotros hoy porque son muchos temas que tenemos. Vamos a ver cómo nosotros podemos, ¿verdad? Vamos a iniciar con la reforma fiscal, la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. ¿Cuál es la posición? ¿Qué entiende? ¿Cuáles son esos puntos luminosos y sombras? Bueno, todavía nosotros estamos consensuando mucho entre nosotros, los socios y la directiva, en algunos temas, sobre todo lo que más impactan a nuestro sector. Como por ejemplo. Bueno, por ejemplo, lo que sería la eliminación del incentivo a la industria a través de Proindustria. Aunque tengo que decir realmente que como se fue establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que la reforma fiscal había que hacerla, desde el 2012 está postergada, como ustedes bien dijeron anteriormente, tenemos que reconocer que la reforma, no hay un sector que no entienda que es necesaria. O sea, vamos a partir primero del hecho de que la reforma era necesaria. De hecho, en las campañas y los discursos que tuvimos y los almuerzos con los presidentes, los candidatos presidenciales, todos coincidieron en que cualquiera, incluso palabra textual del presidente Leonel, nos dijo que cualquier candidato que ganara las elecciones tenía que hacer una reforma fiscal, o sea que ya es una, como dicen, crónica de una muerte anunciada, o sea, estábamos esperándola. Ahora, entendemos que como se ha presentado la reforma, probablemente por el monto que se necesita para poder hacer frente a la necesidad del gobierno, primero para hacer inversiones y otra para ir disminuyendo la deuda, y además de eso con el déficit fiscal que tenía realmente que abocarse a una reforma en un monto incluso superior. Se estaba hablando de aproximadamente un 3% del PIB o un 3.5. Que eran más de 200.000 millones, ¿verdad? No, bueno, si calcula todo, en realidad son 300.000 millones. Eso ya lo han dicho los economistas, no solamente los del gobierno, sino también economistas independientes como Andy Aguar y como, bueno, básicamente todos coinciden en que la necesidad era de 300.000 millones de pesos, porque había que incluir ahí prácticamente el déficit del Banco Central, que no estaba incluido. Si le asume esto, mala deuda, todos esos temas ya lo sabíamos. O sea que si con esta reforma lo que se va a recaudar son 122.000 millones, ya sabemos que prácticamente no lleva ni siquiera la mitad de lo que realmente se necesitaría. Pero hay una parte que no se toma en cuenta y que yo creo que es preciso señalar, y es que hay que contemplar siempre el ahorro que tiene que hacer el gobierno, como ustedes expresaban, en el gasto que tienen, sobre todo el despilfarro que hay, como ustedes mismos le pusieron anteriormente, que eso no tiene control. Eso tiene el gobierno que mandar una señal de que el sacrificio es para todos, porque todos nos vamos a sacrificar. Estamos de acuerdo con el sacrificio que haya que hacer. Ahora bien, hay muchos puntos que nosotros entendemos que, como dicen, se pasaron. O sea, hay muchas cosas que no pueden ser, por lo menos en el porcentaje que se está estableciendo. Cítanos algunas, por ejemplo. Comenzamos, por ejemplo, con los alimentos básicos que ustedes dijeron, que no están incluidos ahí. Pudo haber sido gradual, comenzar por un 10% o un 6%, para un año, para el siguiente año subirlo a un 15% y al finalmente que sea un 18%, pero no comenzar, poner a la yuca un 18%, que sabemos que eso es la clase media. Afortunadamente, tengo que decir de las partes positivas de esto, que esto a los pobres no lo afecta tanto. No le afecta tanto, no es que no le afecta, no le afecta tanto. ¿Por qué? Porque van a tener un mecanismo de compensación, pero aparte de eso también sabemos que los pobres compran al marchante, que va directamente al mercado del productor, y eso no hay un nivel de fiscalización que conlleve un ITEVI. Cuando usted va a comprar, pues compra el triciclo, la yuca, la batata y todas las cosas que no están grabadas, eso lo hacen los pobres, eso es en los barrios, lo vemos, y se fue, aún con el 18, puede ir al supermercado a buscar cosas que no están, y ahí sí van a tener que pagar el 18%. Entonces nosotros entendemos que pudo haber sido gradual, todos esos alimentos básicos, comenzar, por ejemplo, por decir un 8%, un 10%, y en un año, entonces, que se vaya incrementando. Pero comenzar del 18% es muy duro para la clase media, muy duro. Y sobre todo los demás cosas, que no solamente es prácticamente los alimentos, sino los servicios, que también se van a agravar. Y vamos a hablar de la empresa, que es lo que a nosotros nos compete. Si nosotros tenemos que asumir ahora mismo el reto que tenemos, por ejemplo, en el caso de la industria, que se lleva la tarifa eléctrica industrial,
nosotros somos una industria que competimos con el mundo, especialmente con Centroamérica, porque tenemos un tratado de libre comercio, donde la energía en Centroamérica prácticamente es la mitad de la que nosotros tenemos. Entonces, con eso que nosotros vamos a competir con una energía que pasaremos ahora a pagar prácticamente un 50% más. Ingeniero, cuando usted inició, hablaba de la eliminación del incentivo a la industria, y creo que ahí es que usted está ahora en este momento. Sí. Nos gustaría para nuestros televidentes que nos están viendo, ¿cuáles son esos incentivos que tienen la industria nacional? ¿Cuáles son? Mire, yo le he dicho en varios programas que he estado, los incentivos que hay en la industria son mínimos, no son eso, sobre todo a la pequeña, la mediana industria son muy pocos. ¿Por qué? Porque los beneficios más importantes son cuando se hacen grandes inversiones que entra ya en el tema de innovación o en maquinaria, en tecnologías, que usted puede hacer una depreciación acelerada o puede también tener lo que sería un 50% del ITEVI pagando un 9%. Eso es un incentivo, pero eso, para serle honesto, y yo que soy un mediano industrial y que tengo 42 años con una industria, le puedo decir que es muy poco que yo lo he aprovechado eso. O sea, estamos hablando de la gran industria que hace una inversión y las reinversiones, esos son los que van a ser seriamente afectados, pero básicamente en su rentabilidad, que es bastante buena. O sea, pero por lo menos ese incentivo de la reinversión de utilidades que tiene que ver con cuando usted hace inversión en maquinaria, en tecnologías y sobre todo en la parte de innovación, entonces eso tiene un mecanismo de compensación. La otra es la electricidad, que la tarifa industrial, que es lo que se llama la MTD2, que es la mediana tensión medida, que es una tarifa especial que tiene un monto inferior a una tarifa comercial. Pero eso lo hace porque usted tiene que competir con otras industrias del sector que tienen tarifas mucho menores. Esa se va. Esa tarifa prácticamente se lo lleva. Ese es uno que se lo lleva. Por ejemplo, en el caso nuestro, eso se lo lleva. A nosotros nos va a subir la energía probablemente un 50%. Y entonces eso afecta a ustedes también para competir internacionalmente. Porque usted mencionaba que en Centroamérica la tarifa es muchísimo más baja. Pero no solamente competir internacionalmente, sino que te abre un competidor tuyo que tú tienes, por ejemplo, en Centroamérica, que tiene costos menores que tú, por ejemplo, comenzando entre muchos otros la energía. Entonces entra aquí al país por libre comercio, con tasa cero. Entonces es una situación que nos pone en desventaja, por ejemplo, con Centroamérica y con Estados Unidos también. Que sabemos, por ejemplo, yo le digo, la tarifa eléctrica nuestra se dice que es alta, a pesar del déficit que hay, es una tarifa alta lo que pagamos. Ella ya lo sabe, mi hermana vive en una casa en Florida y paga $80 de luz y tiene aire central 24 horas. Y uno prende un aire probablemente a las 12 de la noche y lo apaga el otro día a las 6 de la mañana para no llegar a los 700 kilos, que uno está a una tarifa más económica. Entonces, entiendo, va a afectar mucho, pero quiero señalar que la reforma es necesaria y que entran muchas cosas importantes y la vamos a valorar la parte positiva, no vamos solamente a hablar de todas las cosas negativas. Por ejemplo, nosotros en nuestro discurso siempre tuvimos, Rosa, eres testigo, de que era defender la pequeña, la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo las micro. ¿Por qué? Porque son las más vulnerables. Y nosotros entendíamos que no se pueden formalizar y por eso había un alto grado de informalidad. Con estas medidas que se han tomado ahora va por lo menos en ese tenor. O sea, se elimina prácticamente todo lo que es el anticipo. Eso es muy importante porque capitaliza a una micro o pequeña empresa que puede, por ejemplo, durar, en el caso de las pequeñas y las micro, un 60% y lo va a pagar cada 3 meses. Eso es un paso de avance. Sí, y eso va en el sentido de la formalización, de buscar que cada más personas entren. También con lo que es el monotributo. El monotributo es algo muy importante de traer a los informales para que se puedan acoger y que la dirección, muchos de ellos, están pagando y están haciendo y no lo saben, como decía Jochi Vicente en su discurso de presentación de la reforma en la semanal, de que no lo saben, la administración lo va a inscribir automáticamente. ¿Qué es el monotributo? El monotributo es que en vez de usted estar pagando, por ejemplo, cuando usted se formaliza, usted tiene que pagar... Yo tengo, por ejemplo, un salón de belleza. Un salón de belleza, muy bien. Y no estoy formalizado. No está formalizado. Entonces decido formalizar. Sí. Me formalicé. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el monotributo? Usted va a pagar por una estimación que usted va a hacer de sus ingresos o de sus ventas, por cualquiera de los dos. Entonces usted va a pagar un tributo con un valor único. No tengo ahora mismo cuánto es el monto, pero es un monto bajo. Quizá puede ser un 5 o un 10% de sus ventas, entonces, o de lo que usted cobró. Entonces usted va y paga ese tributo y lo va a pagar cada 3 meses. Eury, yo sé que efectivamente no todo es malo,
porque nada en la vida es totalmente malo Sí. ni totalmente bueno. Sí. Eso es algo que es así. Ahora bien, hay algunos puntos de impuestos que aunque quizás no tengan que afectarlos a ustedes Sí. o a las empresas Sí. que ustedes congregan Sí. directamente, pero sí indirectamente van a representar, también van a lesionar. ¿Por qué? Del 10 al 15% el transporte, un incremento plantea. Eso lesiona. Sí. La transacción, fíjate, los dividendos por los ingresos de las empresas extranjeras, también. O sea, habrán empresas ustedes que representan esos intereses también, que ustedes lo tienen en el seno, aglutinado de la ANEI. Ujú, sí, Ustedes correcto. tienen empresas exactamente que en sus transacciones, por ejemplo, van a tener, ellos no solamente entonces van a tributar en el ámbito internacional, van a tener que tributar aquí en eso. Y las cuentas de ahorro extranjeras, las que tengan, van a tener que tributar aquí. Entonces, además de eso, las plataformas en línea, porque no solamente el error nuestro es pensar que nada más es que nos van a subir que van a subir lo que era el monto que estaba exento de los 200, todo después de los $200 se pagaba, pero menos no. Entonces no es solamente eso, sino que las plataformas en línea se les está tributando, se les está imponiendo impuestos, por ejemplo, Pero no es a las partir de los capacitaciones. No, es que no $200. solamente eso, ahí es que voy. Es que no es solamente eso, sino que cualquiera que tenga un emprendimiento en línea, entiéndase también unas capacitaciones, ustedes como institución que quieran o alguna empresa que quieran dar capacitaciones en línea, van a tener que pagar impuestos. Bueno, pero... te quiero decir que no es que vayamos a condenarlo ahora. Quiero decir que hay otros que de manera así, tú sabes, de un poquito no soterrada, pero que subyacen, van a resultar también lesionando a esa clase media. ¿Por qué? Porque quieras o no, ¿qué hacen las empresas? ¿A quiénes le traspasan? Al consumidor. Al consumidor. Claro. No solamente eso, Rosa, en el sentido... Y ustedes se afectan, Eury, ¿verdad? Sí. Se sienten, ustedes en el están sentido preocupados. general, como te decía desde el principio, eso nos va a afectar a todos. A nosotros los empresarios, porque por ejemplo, yo no quiero que mis empleados se les reduzca su nivel, por ejemplo, porque me pone más presión a mí por un aumento salarial, que va a ser inminente el año que viene. Encima de todo lo que nos viene, esta avalancha que nos llega a las empresas, también nos va a llegar con que en enero o en marzo, cuando toca de nuevo, hay que hacer un aumento salarial justo y necesario. ¿Por qué? Porque con todos estos incrementos, como se va a hacer la persona que gana el salario X, cualquiera que sea, porque cualquiera que sea se le va a afectar. Pero no solamente eso, hay otro detalle adicional con esto, que yo encuentro que hay muchas medidas que nosotros las vamos a presentar, ya estamos recogiendo para hacer una presentación en esta misma semana, que tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros no estamos de acuerdo, o no estamos de acuerdo en los porcentajes. Y lo vamos a hacer. Y como también decíamos, todos los sectores que se sientan de alguna manera vulnerables, tenemos el Congreso para ir. Todavía esto no está escrito en piedra. Vamos a ver con los congresistas y vamos a discutir con ellos. Y ahí yo entiendo que se van a consensuar muchas cosas. Sabemos que, y vuelvo y repetimos, que nosotros nos va a afectar, pero tenemos que tratar que hay sectores que probablemente, como quien dice, la medicina sea peor que la enfermedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Que el país pierda competitividad, que nuestros empleados, por ejemplo en el caso, su deterioro de su estándar de vida se deteriore con un transporte más costoso, con la canasta familiar y una serie de gastos adicionales que va a tener, pero sobre todo en la parte de la salud, de la alimentación, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, está en la medicina básica, pero hay muchas cosas que no están ahí. Yo lo escucho y me quedo reflexionando y pensando en la situación. Y yo pienso y digo en voz alta, y a lo mejor usted, con el interés de que usted me pueda dar luz. ¿Hay o había otro camino diferente al que presentó el gobierno para lograr eso que se necesita de los 122 mil millones de pesos? Pregunto yo, una ignorante en la materia, porque de verdad que uno a veces, yo quisiera, poniéndome como
Uno dice, pero ¿cómo entonces se consiguen todo ese dinero que se necesita? Qué buena pregunta tú me haces, porque yo me estoy preguntando lo mismo. Yo me pregunto lo mismo. Yo quisiera que la reforma lo afecte a cualquiera y que a mí no me afecte, porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Yo quiero que sí, sí, pero yo no quiero que a mi sector le afecte, no. Agarro todo lo demás, a mí denme un chance. Pero realmente... Es una situación difícil. Dice el economista, estuvimos nosotros, Julieta y yo, analizando eso. El economista Jaime Aristi Escudero, sí, que realmente que eso no va a representar absolutamente nada, que es un efecto neutro, porque dice que ya lo que va a incrementar en el ingreso fiscal, ya él lo tiene en el gasto, y que eso absolutamente no va a reflejar que todo lo contrario, dice él, que va a incrementarse la deuda, que seguirá creciendo, que realmente lo que el gobierno aspira en el fondo es colocarse con unos indicadores más altos ante los organismos que nos valoran de riesgo. Las calificadoras. Exactamente, ante esos que nos valoran de riesgo, las calificadoras de riesgo, y nosotros subir de categoría ante ellos, pero que eso no va a representar, y la forma en que se está llevando, que para nada, y mira que él ha sido de los primeros que ha dicho la necesidad, y la ha planteado, de que nosotros debemos de abocarnos a una reforma fiscal. Pero ¿Usted piensa igual que él? No, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es justamente el planteamiento inicial. ¿Qué tú opinas? Necesitamos un 3.5% del PIB. Fue lo que dijo Entonces, el ingeniero, sí. Entonces, cuando tú le calculas el 3.5, lo que falta es lo que tenía que ir para capitalizar la deuda del Banco Central, para capitalizar todas esas deudas que están en renegociar contratos y no tomar los nuevos préstamos. Pero además, en todo esto, solamente de este 1.5, solamente el 0.1% va a ir para capitalizar el Banco Central. Oye, el 0.1%. En ese sentido, él tiene razón. O sea, en cuanto a la deuda, no va a pasar la cosa, porque un 0.1 de toda esta reforma es lo que va a hacer. Pero ahí entra entonces lo que yo decía al principio. Ahí el gobierno tiene una oportunidad de mejora. ¿Cómo? Cuando reduzca su gasto, no la inversión, cuando reduzca su gasto, lo puede invertir justamente en amortización de deuda. Y entonces esa podría ser la solución a todo esto. Bueno, vamos a una pequeña pausa con su permiso, ingeniero, porque esto se pone bueno. Aquí el quid del asunto es ese precisamente, la reducción del gasto, señores. Y bueno, se podría, me engasta esa palabra, se podría. Bueno, vamos a una pausa y que continuamos aquí en Entre Dos. Seguimos aquí conversando con el ingeniero Eury Andújar, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Y cuando nos fuimos a la pausa, bueno, estábamos en la pregunta del millón. El gasto. Parecería que el gasto es la palabra clave en todo esto, más que los impuestos. Sí. ¿Cree usted, ingeniero, con la experiencia que ya tiene, usted tiene más de 40 años en una industria, la que usted representa, la que es de su propiedad en la industria gráfica del país, pero además preside la asociación, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho, Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, es una persona que conoce por dentro la situación y conoce el país y conoce los gobiernos. ¿Usted cree que real y efectivamente el gobierno hará los ajustes necesarios en el gasto para lograr esta reforma y además para que no se le alce el país? Porque yo me imagino que si siguen con el gasto en una francachela y con esta reforma aplicada, la situación va a ser muy difícil. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo ahí le voy a tirar, como dicen, le voy a devolver la pelota, se la voy a devolver a ustedes, el balón. Ustedes saben que en esto ustedes juegan un rol muy importante más que nosotros, porque ustedes tienen, obviamente, la prensa y los periodistas y todo, como eso que ustedes pusieron ahorita de ese anillo y todas esas cosas. Ese es el rol de ustedes. Y cada vez que el gobierno intente hacer un escándalo, denunciar todas esas cosas que ustedes son los que tienen la voz cantante, así como colegas de ustedes, Alicia Ortega y Nuria y todo eso, cuando pasan esas cosas, automáticamente el gobierno reacciona. Y yo creo que ahí es que hay que tener el quid del asunto, de pedir cuenta,
pedir, por la ley de libre a la información, pedirle los resultados de cada institución, en qué se está gastando el dinero. Porque es la manera, porque ellos van a seguir, todos los funcionarios lo que quieren es gastar y brillar. Y muchos de ellos son candidatos y quieren tener proselitismo y nombrar gente para que voten por ellos, es donde sea. Una señal importante, y la valoramos como muy positiva, es la eliminación de las exoneraciones, de las 2 exoneraciones de los... No, las dos no. Las 2. Sí, se la Las dos. exoneraron. Se la eliminaron. Se Sí. eliminaron. Bueno, Claro que bueno, se la van a está una. propuesta. En la propuesta. En la propuesta, Hasta vamos donde a ver, tengo porque- entendido, ellos sí. van a ceder una. Bueno, pero esperamos que la ceda las Sí. 2 y mucho más. Sí, Y sí, que, sí. que, como dice, que el ejemplo venga por la casa. Bueno, Eury, nos interesa tu opinión acerca de unas consideraciones emitidas tanto por el Banco Mundial como con el programa nacional del PNUD, Programa Nacional de Desarrollo, de que el sistema nuestro es muy complejo, es muy complicado. El sistema tributario nuestro, el esquema, sumamente difícil, que se complica mucho, que eso es lo que prolifera, emitido recientemente, que eso es lo que prolifera y como que fomenta la ilusión y hasta la propia evasión. O sea, y que es difícil, y dicen, hasta le ponen cifra, dice que amerita para tú de 317 horas al año, tú nada más dedicarte a eso para entenderlo. Y de que para la propia DGI es complicado. Entonces, ¿cuál es la opinión? ¿Qué ustedes lo han analizado en algún momento? ¿Han llevado esa reflexión hacia el seno de la institución? No, nosotros no hemos discutido eso, pero ciertamente la administración está muy consciente de que es complicado. Y por eso muchas veces el monotributo, que vamos a hablar ahorita para la pequeña, porque yo tengo que tener un contador y un sistema de departamento de contabilidad y un sistema informático, ¿verdad? Para poder llevar todos esos reportes que hay que hacer y todo lo que tiene que llevar para el cumplimiento con el fisco. Eso significa que una pequeña empresa, una micro, no puede hacer eso. Entonces, tiene que hacerla fácil. Y le tengo una mala noticia. ¿Cuál es? Oh, sí. La factura electrónica. La factura electrónica para una micro y para una pequeña va a ser más complicado. Esto no, yo cogí 2 capacitaciones y tuve que preguntar mucho para entender, porque hay un protocolo de comunicación, de validación y yo no sé cuántas cosas más, Sí, sí. que ellos van a poner un facturador gratis, pero aún el facturador gratis que va a tener para que es algo para tú hacer 5 o 6 transacciones que tú haces al día, porque imagínese usted que usted tenga que cada vez que llega una cosa hacer una factura electrónica que tiene que llenarla y enviarla. Solamente cuando usted tiene pocas transacciones puede hacer el facturador que la DGI pone gratuitamente. Eso significa que ahí No, y podría haber un también ahí hay que problema. tomar en cuenta que los clientes de esas pequeñas microempresas no necesariamente tienen tarjeta de crédito. Sí, pero nada que ver, no importa, porque aunque no tengan tarjeta de crédito, aunque paguen efectivo, es la transacción Es la electrónica. transacción electrónica. Lo que usted tiene No, que hacer. no con el verifón de la No, tarjeta. no, es la transacción electrónica que usted tiene que reportar a la DGI cada vez que usted hace una factura, inmediatamente la administración busca con eso y ellos saben en todo momento hasta cuánto recaudan por día. Bueno, llevamos y pueden hacer un estimado de cuánto van a recaudar a fin de mes, que ahora no lo saben. Hasta que usted no reporta, ellos no saben cuánto realmente fue la venta que tuvo el comercio, la industria y todo. ¿Y habría ahí buscarían alguna alternativa para Bueno, eso? no lo sé, porque yo sé que la gran empresa, la mediana empresa, no va a tener mayores problemas. Es complejo, es costosísimo el software para poder interactuar, el software que usted tenga en su empresa con el de la DGI, para poderse entender. Es como que uno habla chino y el otro habla español. Sí. Y no hay manera de entender. Hay que hacer unas adaptaciones y unos protocolos que validen eso y por lo que he sabido es bastante complejo. Sí, definitivamente esto es muy complejo, como también pareciera que tiene algo de complejidades o es muy sencillo la propuesta que inmediatamente depositó el Poder Ejecutivo de la reforma al Código Laboral. Bueno, no sabemos por qué se hace todo simultáneamente. Como ustedes saben, el Código Laboral, la mayoría de las empresas
no se consensuó, como dicen ellos, lo consensuaron en Palacio, pero no fue que se consensuó con el... ¿Cómo va a ser? No. ¿Ustedes no sabían nada de eso? ¿Ustedes se asombraron? No, nosotros, bueno, lo primero es que nosotros no somos parte del Copardón, eso es lo principal, como Herrera, como nosotros no somos, sino que solamente eso está el CONEP, está la IRD en la parte empresarial. Nosotros, y está Pero como gremio ustedes representan sí, también. no, bastante, más que los sindicatos, porque nosotros tenemos más de 50.000 empleados. Yo quiero que usted me diga cuántos empleados tienen los sindicatos. Los sindicalistas que están, ¿cuántos empleados ellos representan? O sea, estamos hablando de que, pero independientemente de eso, a nosotros lo que más nos preocupa, y es un tema de discusión en el cual yo he tenido mucha interacción en los medios, es la eliminación de la cesantía o la disminución en su tema de alcance, porque eso es lesivo para la micro, pequeña, los emprendedores, a eso es que afecta grandemente. Ni siquiera la mediana empresa y la gran empresa no afecta tanto eso, pero eso es un tema que hay que buscarle la vuelta. Pero parece que llegó al Congreso sin la eliminación de la cesantía. Porque eso a última hora no hay consenso, supuestamente había un consenso en la cesantía, y de última primera, bueno, los sindicalistas se echaron para atrás, no estamos de acuerdo con algo que ya se estaba pactado ya prácticamente. Después dijeron, no, bueno, nosotros habíamos pactado, pero otros gremios dijeron que no, y no va, pero eso fue a última hora. Y se presentó al Palacio, se reunieron, eso es la información que tengo, no estuve presente, estoy hablando de... Y allá dijeron, bueno, como no hemos consensuado esto, vamos a poner lo que ya hemos consensuado. Todo esto sin la cesantía. Y se presentó. ¿Y ese es el único punto que ustedes tienen objeción? Es el único punto. Porque hay otros puntos ahí, hay varios que están en el contenido. El punto que nunca, habían 90, mira, el 99% de todos los puntos estaban consensuados. Pero yo vi cosas ahí extrañas. Que yo vi cosas sin que eso hay que tomarse su tiempo para leerlo. Pero ingeniero, yo vi ahí que decía como que ahora las personas los domingos van a trabajar y no se la van a pagar doble. No, de que tiene que tomarlo, que tiene que tomar otro día feriado. No. Lo que pasa es, bueno, ese porque tema en todos los países del mundo hay un día de descanso. No, le cambian el día. No, lo que pasa es que los días se cambian. Por ejemplo, yo le voy a decir, yo trabajaba, por ejemplo, una vez en una empresa que era... yo trabajaba 10 días corridos y después me daban 4 días seguidos y yo estaba feliz, porque tenía 4 días para... Porque al final son las horas, son horas. Son las horas, las horas no se cambian. ¿Que son cuántas actualmente? 48 horas. A la semana. A la semana. 48 horas, es lo máximo. Sí, eso es lo máximo. Fuera de ahí, entonces... Tiene que pagar hora extra. Y los feriados y los domingos y días feriados se pagan doble. Y el pero es lo que estoy planteando, según lo que leí. Pero eso es en el horario normal. Pero si usted negocia, por ejemplo, un horario especial, porque usted mira, el empleado y el patrón pueden pactar cosas que sean cosas de mutuo acuerdo. Hay, por ejemplo, yo voy a trabajar 4 días, 12 horas. Son 48 horas. Por ejemplo, lo que se llama el 4x4. El 4x4 es que usted tiene 4 turnos. Y esos 4 turnos se van rotando y la empresa trabaja 24 horas. Por ejemplo, entonces usted tiene que 2 turnos van a trabajar durante 4 días de 12 a 12. Estamos hablando 12 horas, pero usted va a trabajar solamente 4 días. Cuando usted suma 12 por 4 son 48 horas. Bueno. Por ejemplo. Y eso sea domingo y también rotativo. Vamos a esperar, ingeniero, que los legisladores pues puedan revisar punto por punto, artículo por artículo, la reforma laboral, la reforma constitucional y la reforma fiscal. Yo le quería agregar un punto que se nos ha quedado, 2 puntos que se nos han quedado, si el tiempo da, que algo importante que era el asunto del IPI a la propiedad inmobiliaria. O sea, bajarlo de 9 millones a 5 millones, entendemos, no estamos de acuerdo. Okay. Eso no estamos de acuerdo, primero porque ellos se van a revalorizar el catastro, el valor de la inmobiliaria va a subir, entonces prácticamente eso tenemos un arma de doble filo. Por un lado me van a subir el valor y por otro lado me van a bajar la exención. O sea, eso debió quedarse como está, aunque suban el valor de la propiedad. Eso es lo número 1. Lo número 2 es que la administración pone que todo el empleado que gane más de 30 y 50 mil pesos, no recuerdo, va a tener que hacer una declaración jurada. Eso no. Si usted tiene un salario único, usted no tiene por qué presentar. Eso es más trabajo para la sociedad. Una miseria. Así es, señores. Bueno, pues con esto terminamos. Lamentablemente el tiempo aquí. Ingeniero, prométanos que va a volver. Porque aquí se va a debatir mucho. Bueno. Todavía queda mucha tela por donde cortar con todos estos temas. Y nosotros pues vamos a seguir haciendo un ejercicio de comunicación responsable con todos ustedes y le vamos a estar
trayendo invitados, personalidades que puedan hablar y llevar y arrojar luz a todos ustedes, que al final de cuentas pues tendremos que asumir esta reforma, no hay de otra. Así que pues les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Y permíteme entonces también exhortarles a que se desconecten en este fin de semana, hoy sábado, en lo que reste del día, y mañana domingo también. Bueno, pues ya.